Es como la típica foto que te encuentras en internet que crees que hicieron en un estudio. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? Miren, esta es la primera vez que creo que estoy haciendo la entrada justo al lado del taquero mientras hay servicio, mientras están dando los tacos, pero el buen Chris se lo merece porque nos invitó a su negocio y la verdad es que está de otro mundo. Les estoy mostrando los taquitos primero y hay unas cuantas cosas que también les vamos a mostrar, pero bueno, taquitos callejeros aquí en La Progar, en los Tacos del Moreno. Como buena taquería de barrio encontramos los clásicos, suadero, tripa, longaniza, ya conocemos eso, vean esta choricera, pero acá lo bueno, aparte del sazón, de los 30 años que tienen acá y la atención, es esto, cómo se presentan. Y pues aquí en el canal, como somos fanáticos de todas estas cosas y yo sé que ustedes también, vamos a pedirnos lo mero bueno. Creyeron que les estaba mintiendo, ¿verdad? Pero no, camaradas, aquí no se viene a mentir. Esta es la presentación que les va a llegar cuando pidan una rosca aquí en los Tacos El Moreno. Chorizo, suadero, pastor, tripa y porque así lo quería yo, lo vi en el menú y se me antojó. Trozo de lengua por aquí hasta el frente, ese es el especial, pero vean, ¿a poco no se antoja cuando está todo tan bien acomodado con este contraste de colores? Hasta dolor me está causando empezar a agarrar a comer, pero bueno, así es el trabajo, como siempre les digo, se va a enfriar, así que taquito por taquito, limón, cebolla, cilantro, salsa, porque tenemos para escoger y vámonos. Fíjense que justo ahorita les estaba comentando al señor X que hace ya un rato que no comía tacos de cabeza ni para los videos ni para mí personalmente. Y me está sabiendo a gloria tanto por la experiencia como tal, como el sabor de la lengua. No sé si se llega a notar en la cámara, pero la sacan directamente de la vaporera, la empiezan a trocear y tiene unos toquecitos por la parte de fuera que son como este rojito que alguno pensaría que es a lo mejor un ahumado, pero es solo el vaporcito en el punto de la cocción adecuada. Me está doliendo mucho agarrar los taquitos de la rosca porque en serio que se ve demasiado bonito. Es como la típica foto que te encuentras en internet que crees que hicieron en un estudio, pero estamos aquí, en una esquina del barrio de La Progar, listo para ser comido. Seguimos con el de tripa. Ay, estoy salivando, se siente todo aquí con toda la carne, el olor y la grasa de las tortillas, que eso también es un tema aparte. Aquí Cristian me estaba diciendo que justo la tortilla es específicamente pedida para armar este tipo de cosas, es más maleable, como que tiene más textura, tiene un grosor específico y se ve. De hecho, desde el color creo que se nota perfecto, combina perfecto con toda la carne, salsita roja y vámonos. La tripa sí quiero mencionar que está en el punto de sal perfecto. Cuando la sacaron así la choricera y empezó a bailar, suavecita, no está tan tostada, la pedí así. Creo que también se aprovecha bastante y combina con todo lo demás. Tercer taco de la noche, pastor. Por algo tenemos la piña, entonces agarramos acá un tasajito, lo ponemos, limón, salsa roja, eso es todo, pa. Así debe lucir un buen taco de pastor. Y esto sí hay que verlo, hay que notar estos brillos, hay que ver cómo escurre la salsa antes de meterle tremenda mordida. Para mantener esto un poco más dinámico, ya se la saben, aquí nos gusta meterle un poquito de nuestro estilo. Mientras les hablo les digo que le estoy poniendo la cebolla, le estoy poniendo el cilantro y que también, si no saben qué es esto, es el suadero. Y en estas imágenes se ve perfecto cómo sale el trozo, dorado por el exterior por la manteca. Si no se les antoja de la forma así con el trozo completo o ya en la rosca, no sé cómo se les va a antojar, amigos, pero yo sé que esto me lo van a agradecer. Entonces, cucharada grande de esta salsa de aguacate y vámonos. Desde que lo vi, que estaban troceándolo y dicho ya, aquí me hicieron un gran favor de traerme uno en trozo. Uy, amigos, me conocen, saben bien lo que me gusta. Y aparte esta parte externa que les había dicho cuando pasa por la manteca ahí en la choricera, es lo que hace la diferencia. Taco 100% de barrio, taco 100% garantizado. Definitivamente no me arrepiento de nada, camaradas. La verdad es que justo como esto está mucho para compartir, para amigos, pareja, familia, lo que sea. Vamos a hacer el intento de agarrar unos cuantos más, pero si no lo acabamos, no importa. Esto se puede llevar, de esto se trata la rosca. Pero con cuidado, porque eso sí, nos acabamos este. Y todavía falta, ahorita van a ver lo que falta.
no es una broma esto que les estamos mostrando, amigos. Estos son 50 tacos en 3 pisos y esto se llama el pastel aquí en Los Tacos. La verdad es que es muchísima comida. Esto está como para compartir entre, ¿qué será? Unas 5 personas con mucha hambre, unas 3 con muchísima hambre y así normal unas 7. Yo podría decir, esto es una exageración, pero se entiende por qué se hace, para compartir, para eventos especiales. Nosotros se los mostramos porque creo que merece ser mostrado a todo el internet, al bonito canal de YouTube que ya creamos nosotros como una comunidad, y este es el regalo que tiene la Colonia Progar hacia ustedes, así que hay que agarrar un poquito de todo. Suadero, pastor, tripita, longaniza, cebolla y cilantro en la base, un poquito de las salsas que también ya vamos a hablar, pero a poco no se antoja, es una monstruosidad. Y aparte miren, aquí el buen Chris va trayéndonos unas aguas para que lo conozcan. Él es el encargado, entonces hay que mandarle un agradecimiento enorme aquí al buen Chris porque él es el que nos está haciendo este hermoso pastel de tacos y bueno, hay que entrarle. Hay que destacar, neta, el empeño que se le pone a este tipo de presentación, porque uno pensaría que es muy fácil hacer esto, pero tiene su técnica. Colocarlo todo en el orden, que todo quede bonito, que la tortilla quede doblada. Mis respetos para Chris y para su papá el Moreno, que justo tienen estas ideas y que están innovando, y eso es lo que me encanta de la Ciudad de México, que puedes encontrar desde lo más sencillo, lo más clásico, lo más auténtico, hasta estas cosas que también están increíbles y que a pesar de eso están bien buenas. También entre que estamos comiendo aquí, platicando con todo, hay personas que pasan, se le quedan viendo y dicen, oigan, eso se ve monstruoso, se ve muy apetitoso, y no los miento. De hecho, aquí también un perrito está comiendo taquitos para que vean que todos aquí en esta esquina de La Progar le entran a la garnacha y le entran duro. Todos están muy antojados, y más con este tipo de presentaciones. Y algo que no les había mencionado, pero que también es bastante conocido aquí en este lugar, tienen una salsa adecuada, es decir, verde para los de cabeza, por lo menos para mi gusto, rojo con los de tripa, salsa roja distinta para los de pastor, toda una fiesta de salsas. También tienen guacamole, ahí se ven los trozos del aguacate para tu taquito, pueden poner lo que ustedes quieran, y también eso es muy característico de acá, que si tienen muchas opciones para elegir dentro de su pastel, pues también deben de tener salsas. Entonces aprovechen, muévanle a la salsa y para arriba. Que no quede en duda los 30 años que tienen aquí estos tacos en la Colonia Progar, en Azcapotzalco, por su gente, por sus clientes, y a pesar de que justo tienen sus años, se mantienen teniendo ideas nuevas. Eso, su producto y su atención hace que uno quiera venir y regresar a comer sus hermosos taquitos, y también sus salsas. Eso tampoco hay que dejarlo al lado. Miren, estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo, no sé cuántos, yo creo que me eché como unos 12 aproximadamente, pero ya comerme los 50 que tiene aquí el pastel completo, más los otros 20 que tiene la rosca, ya es un exceso. Pero si ustedes quieren aventarse en una reunión con amigos, o si tienen algún día mucha hambre y si quieren pedirse de puro taquito, 13 pesos aquí en el lugar, y si quieren la rosca, 2.60, pero si van a decidirse por el pastel, 650. Obviamente estos últimos dos incluyen absolutamente todo, las salsas, la cebolla, el cilantro, los limones, y ya saben, para que estén 100% bien servidos. Ahora sí, nos vamos a comer estos los más que podamos, y no para llevar, y les digo, provechito. Quieren venir, tienen que lanzarse a la calle número 8 con Avenida Central, a unos 12 minutos aproximadamente del Metrobús Cuitláhuac, en la línea verde. Y recuerden que si tienen más recomendaciones, por favor pónganlas en la parte de aquí abajo, a mis redes sociales, y no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita, y nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. Y oigan, en serio que pongan más recomendaciones aquí de la Colonia Progar, porque siempre que venimos me vuela la cabeza la cantidad de oferta, la comida tan variada. En serio que hay muchísimo de todo aquí. Ahorita muy bien lo dijo el señor El Moreno. Juan nos dijo, esta colonia está bendecida porque hay mucha oferta gastronómica, y siempre lo va a hacer. Entonces pongan en recomendaciones, porque se me está saliendo el corazón de lo bonito que siento cada que venimos aquí a Azcapotzalco. Vámonos. Oigan, y por cierto, yo sé que esto puede ser difícil que se los coman todos de una sola vez, entonces si se llegan a enfriar sus tacos de la rosca o de lo que ustedes pidan acá en la forma particular, acá el buen Chris va a decir, no te preocupes, préstamelo, lo meto a la vaporera
unos cuantos segundos ahí para que todo el vapor penetre en la tortilla y en todo. Y miren, hasta sale con el mismo vapor, con el humito, listos para hacer comidas otra vez. No hay excusa, amigos, compartan por favor y aquí se los calientan.